Bienvenidos a todos a un nuevo seminario del Gran Chaco. Hoy recibimos a Roberto Fernández, que nos hablará sobre deforestación y cambio de uso del suelo y este nuevo término de intensificación sustentable. Le damos gracias y las preguntas las guardamos para el final en los últimos 15 minutos. La charla va a durar más o menos 45 minutos, así que recuerden sus preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por invitarme, gracias a ustedes por venir. Y entonces la idea hoy es mostrarles unos datos que incluyen, muy pocos de los cuales incluyen al Chaco, al Gran Chaco, al Chaco argentino, sé que los que quieran ya se pueden ir, pero son más bien datos de lo que está pasando con la producción de cultivos y el uso de la tierra a escala mundial. Pero, como digo en el título, me parece que esos datos apuntan a que deberíamos hacernos preguntas inteligentes, respuestas más inteligentes sobre qué va a pasar con esto de la intensificación sustentable. No sé cuántos de ustedes han escuchado por ahí. Me parece ser la fórmula mágica para resolver los problemas que tenemos que resolver. Tenemos que producir más, pero producir mejor con menos impactos. Facilísimo de decir, no está escrito en ningún lado cómo esto se puede hacer. Entonces, en relación al uso de la tierra y a la deforestación, que es el eje de estos seminarios, me pareció que tenían algunas cosas que podían llegar a dejarlos pensando sobre estas relaciones de producción y conservación. Este es un trabajo que está en prensa del grupo de Grau y Lizarri, en el que muestran un mapa de edad de las distintas intervenciones sobre el Gran Chaco en el norte argentino. Esto es hermoso, la provincia del Chaco, y el punto de esos números es nada más y nada menos que insistir sobre la aceleración de todos estos cambios, como muchísimos otros cambios globales. Más o menos desde 1972 se han deforestado 3 millones de hectáreas en el Chaco, pero la mitad de esas fueron deforestadas en los últimos 10 años. Es un periodo de 40 años, en los últimos 10 ocurrió la mitad. Claramente es un fenómeno grande en escala, el contexto de esa escala lo voy a ir dando de a poco, pero con no uniforme en el tiempo, sino acelerado. Y entonces, bajado un poco más cerca del terreno, la visión es esta. Se están poniendo en producción intensiva, producción industrial, áreas que tenían un bosque más o menos bien conservado. Y entonces hay dos visiones de esto, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. Este diagrama de Caruelo, que ya se ha vuelto medio un clásico, dice que muestra cómo, a medida que aumenta la superficie agrícola, por supuesto, la producción de commodities exportables, de dinero fresco que entra al circuito agroproductivo aumenta, puede no aumentar linealmente, eso depende de la situación, y que casi con seguridad no linealmente, cuando uno hace eso, está disminuyendo algún aspecto muy posiblemente importante del funcionamiento del sistema. En los extremos es obvio, si no hay intervención agrícola el funcionamiento es máximo y óptimo y las curvas verdes están todas arriba. Si la intervención sobre la superficie es fuerte, van a estar seriamente comprometidos servicios que creemos que son importantes no solo para el funcionamiento del planeta, sino de esos mismos cultivos que están ahí. Entonces es un típico problema de compromiso, trade-off, de grado, y como tal es un problema político, no técnico. ¿Dónde está la solución perfecta en esta ecuación? Depende de un montón de contextos de precios, de contextos de población, pero básicamente es un problema sin solución técnica, sin solución obvia. Vamos a decir, vivo cerca de mi trabajo en un lugar feo, lejos del trabajo en un lugar lindo. Bueno, a 15 cuadras estaría bien. No hay una solución a eso que no dependa de los gustos personales, de cómo viajan, de qué llaman lindo, de cuánto les gusta ese trabajo. Hay un montón de factores a los que 20 personas darían 20 respuestas distintas.
en ese sentido digo político. Y entonces, llevado a un contexto un poco más global, político, por ejemplo, es este tipo de planteos. Un señor parecido a Juan Valdés, acá con su burrito, probablemente no muy adinerado, está por cortar un árbol, y viene este señor de camisa floreada y un auto que contamina a decirle: no, cuidame el árbol porque vas a empeorar el cambio climático. Entonces son dos visiones de la misma cosa. Puesto en números un poco más serios, cuando uno piensa muestra lo que ha pensado gente que ha estudiado temas relacionados con los impactos globales de la actividad económica sobre el planeta. Hay, no sé si están familiarizados con este tipo de gráficos, el centro verde sería la situación de no intervención. A medida que uno se mueve por los radios, son mayores impactos, y hay 9 aspectos que un equipo muy grande de autores decidió hace no muchos años que había que prestarle atención para cuantificar la salud del planeta. Y entonces están las cosas que uno más o menos ha escuchado sobre la capa de ozono, que estuvo mal pero está mejorando, los gases de efecto invernadero de la atmósfera, que están aumentando más de lo que muchos creen que deberían. Hay cuestiones de contaminación química, pero hay una serie de aspectos mucho más directamente ligados a la actividad agropecuaria y al uso del suelo y a esa deforestación, que son la alteración del ciclo del nitrógeno, miren dónde está, es uno de los dos más importantes, los cambios en el uso de la tierra, el uso de agua dulce y la pérdida de biodiversidad. Y estos dos están intimísimamente ligados. En la figura de Paruelo estaba el funcionamiento del ecosistema, pero el funcionamiento está ligado a la biodiversidad, y están, si uno los pone juntos, yo los hubiera puesto juntos, si uno los piensa juntos, están muy lejos de una frontera en la que nos haría sentir seguros sobre el funcionamiento de los ecosistemas. ¿Cuán lejos? Bueno, de la superficie de continentes, la superficie de tierra firme, libre de hielo, el 75%, 3/4 partes del planeta, ya están usadas con algún grado de intensidad. O están urbanizadas, la minoría, o están usadas para algún tipo de uso agropecuario o algún tipo de construcción como un dique, una carretera, un estacionamiento, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que no solo eso no es estático, aumenta a una tasa de más o menos el 1% anual, probablemente acelerada. Así que no es el Chaco, es el uso de la tierra muy en general. El 1% no parece mucho, pero si uno piensa que el 25% que queda sin alterar probablemente no sean las mejores tierras productivas, habría que pensar que estamos avanzando el 1% sobre un cuarto al que le queda en realidad poco por dar en esos términos. La cuestión es que desde un punto de vista de producción y económico, estamos hablando de superficies que potencialmente pueden producir alimentos. Y entonces hay una visión en la que yo me crié de, bueno, hay que producir más, producir mejor, pero hay que producir más para el hambre del mundo, porque la población aumenta, etc. Los números oficiales de FAO en realidad dicen que hoy los alimentos que se producen en el planeta son suficientes. Eso es, después lo muestran calorías, pero creo que esto es mucho más gráfico. Esto es lo que produce el planeta en términos agropecuarios, que alcanzaría lo más bien para alimentar 6.000 millones de personas, 7.000 millones de personas. El tema es que de esos 7.000 millones hay 1.000 millones con sobrepeso y 2 millones que comen menos de lo necesario. Porque casi la mitad de los 7.000 millones están en alguno de los extremos. Y entonces el problema es, como se dice bastante eufemísticamente, el acceso. Hay muchísima gente que no llega nunca a ver nada parecido al promedio que le tocaría en una distribución equitativa, y entonces hay un mapa del hambre de FAO que en la oscuridad representa proporción de gente comiendo menos de lo que debería. Unos numeritos que actualizamos nosotros un poco basados en esta base de datos muy flexible, ahora por continente, porque eso no es parejo, muestra que efectivamente África, que es el que quedaba más en lo oscuro en el gráfico anterior, tiene algún problema para llegar como continente productor a este numerito,
que es la meta de la FAO para el 2050 para todo el mundo. Está muy cerca de producir lo justo, y por otro lado, que se produzca en un país o en un continente no quiere decir que esa comida quede ahí. Hay un mercado y hay imposibilidades de pagarlo. Por otro lado, Latinoamérica, Argentina entra claramente en una franja en la que desde hace muchos años la producción, si no se exportase, sería más que suficiente para alimentar la población. Y acuérdense que esto es en un contexto de, no me acuerdo bien, pero en el año 61 la población del planeta era algo así como 3.000 millones. Hay una duplicación de población y una más que duplicación en la producción de alimentos. Atrás de esto está, por supuesto, lo que creo que todos conocemos como revolución verde, cambios en la agronomía y en muchas cosas asociadas que han permitido aumentar la producción. Y el padre de esa revolución verde es un señor que se llamaba Norman Borlaug. Todo agrónomo conoce el nombre, porque es el único agrónomo premio Nobel de la Paz por su contribución a este proceso. Y él en los años 60, 70 hipotetizó cómo tenía esta hipótesis sobre cuál iba a ser el impacto de lo que él y mucha otra gente había logrado en términos de aumentar la producción de alimentos. Y él predijo que iban a pasar tres cosas importantes. Por un lado, que en el tiempo los rendimientos iban a aumentar, los rendimientos agronómicos, las calorías producidas, los kilos y las calorías producidas por unidad de superficie. Y dijo que eso iba a tener dos consecuencias. Por un lado, que el área cultivada iba a disminuir. Si se puede producir más por unidad de superficie, hace falta menos tierra en producción. Y que también esa oferta, esa sobreoferta que vimos en el gráfico anterior, iba a hacer bajar los precios. Bueno, en rendimiento y precios tuvo razón. Esta es la serie, empieza siempre del 61 porque la FAO tiene estadísticas muy homogéneas desde ese año. Entonces este es un índice 100 de producción en kilos de alimentos totales para el planeta, índice 100 en el 61, más o menos triplicada la producción en ese periodo y corregida por población mundial siempre, lo que vimos antes, el aumento en producción acompañó y superó un poquito el aumento en población mundial. Y si uno se olvida de algunas oscilaciones muy fuertes, en el precio de esos alimentos hasta el año 2005, después vino el 2008, vino otra cosa, pero hasta el año 2005 Borlaug tuvo razón y casi la caloría promedio pasó a costar la mitad en valores absolutos que en el año 60. Ahora, y eso es producto de, digamos, el aumento de producción puede deberse a dos factores. Por un lado, a la intensificación, el aumento de producción por hectárea, o al aumento de superficie. Entonces, la intensificación fue enormemente exitosa. Estas son cuentas que hizo Pedro Pellegrini, un estudiante de la facultad, juntando todos los cultivos en calorías, juntando todos los insumos en calorías, y entonces esto es lo que ha pasado entre el año 61 y el 2002, estas son trayectorias por continente, con la intensificación de los cultivos. En casi todos los casos hay una clara tendencia de izquierda a derecha y de abajo para arriba que muestra que se han usado muchos más insumos que los que se usaban al principio del periodo y que eso ha logrado grandes aumentos de producción por hectárea. Esto es intensificación pura. En este eje están todos los insumos importantes traducidos a energía. Y lo que hay es una curva por continente, excepto esta otra que la separamos, que es una lista de países, algunos medio impensados, que son grandes productores de alimentos con una alta proporción de superficie regada. Entonces, el comportamiento dentro del continente será más o menos homogéneo una vez que le sacábamos eso. Es como un sexto continente regado, que se comporta que en general que ha intensificado mucho, pero que además
a igualdad de intensificación produce más. Bueno, pero Borlaug había hablado de una tercera cosa, no solo era rendimientos, no solo era precios, sino que había hablado de qué iba a pasar con la tierra. Y él lo que dijo, o lo que escribió, porque habla en inglés, es que se iba a ahorrar tierra. Es la hipótesis del land sparing. Se ahorra, se deja de usar tierra porque se intensifica el resto. Entonces los números son más o menos los mismos números que antes, pero simplificados en el periodo 61-2002 para no mostrar todas las trayectorias. Si uno, ahora ponemos acá rendimiento, una medida más tangible de intensificación, y allá ponemos superficie cultivada, según Borlaug, las trayectorias por continente y como planeta tendrían que haber ido para abajo. A medida que aumentaba la producción por unidad de superficie, se usaba menos tierra. Bueno, eso en algún caso pasó en Europa, en algún periodo, en otra parte del mundo con altos ingresos se insinuó, pero en la mayor parte del planeta no sucedió. Hubo intensificación con poco ahorro de uso de la tierra, para decirlo suave, o en realidad con avances sobre nuevas tierras. Si se hubiera cumplido la predicción de Borlaug, exagerándola totalmente, es decir, para mantener la producción que había al principio del periodo con los rendimientos que había al final, eso sería el total ahorro de tierra, las trayectorias tendrían que haber sido como muestran las líneas rojas. De las 1.200 millones de hectáreas del principio, hoy estaríamos cultivando menos de la mitad, o algo cercano a la mitad. Por otro lado, si uno se pone en defensor de la Revolución Verde, puede decir, bueno, está bien, no se produjo el ahorro de tierra, no se produjo ahorro neto de tierra, pero ¿cuánta menos tierra estamos usando en relación a la que habría que usar sin Revolución Verde para alimentar a la población actual? Bueno, muchísimo menos. ¿Sí? Para producir lo que producimos hoy, pero con los rendimientos del principio del periodo, es decir, la extensificación pura, no me alcanzaba el gráfico para graficar todas las flechas. Estaríamos usando el doble de tierra. Bueno, perdón que ahí me salteo. Entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no se ahorró? Bueno, uno puede ponerlo en términos de lo que se conoce como paradoja de Jevons o efecto rebote. La paradoja de Jevons fue desarrollada en la época de la Revolución Industrial y lo llamó paradoja Jevons porque estaban hablando de procesos que mejoraban la eficiencia del uso del carbón para producir energía. Y entonces lo que se veía era que si uno toma una función de producción curvilínea de rendimientos marginales decrecientes, clásica, y le pone un cambio tecnológico, es decir, por unidad de insumo mayor logro de producto, lo que uno diría es, bueno, si con la tecnología antigua se producía así, con la nueva tecnología me puedo ahorrar todos estos insumos y producir lo mismo. Bueno, eso es lo que no pasa. ¿Qué pasa? Que al abaratarse el insumo en términos relativos, a lo sumo, en el mejor de los casos, se mantiene la eficiencia, que es lo que está graficado en esta línea roja, y se produce más, además usando más insumos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el gráfico anterior? ¿Cuál es el insumo que está siendo más eficiente? Es la tierra. Al ser cada unidad de tierra bajo Revolución Verde más productiva, no se demanda menos tierra. Hay lo que llamaba Jevons un efecto rebote. Se termina demandando más. Un supuesto implícito en lo que decía Borlaug era que la demanda de alimentos era fija o que era muy inelástica en términos económicos. Entonces, la caída de los precios no iba a repercutir mucho en el aumento del dinero. Y eso es mentira por dos. Eso no se. Fácil decirlo ahora, 40 años después cuando eso no funciona, no es tan simple porque hay un efecto de bastante largo plazo, que es que la población aumentó. Una
cuestión delicadísima es ponerse a preguntarse, bueno, ¿aumentó porque pudimos ofrecer más alimentos? Ahí no me voy a meter, estoy preparado para tener esa discusión, pero es una pregunta a hacerse. Y la otra es que no todo lo que se produce es comida. Si uno piensa en algo como el café, si baja el precio, y a lo mejor tomaría un poco más de café en un poco menos de tiempo. No es tan inelástica la demanda de muchos de esos productos. Y mejor ejemplo que el café son los biocombustibles. Si algo producido en la tierra sería más demandado con un precio más bajo, ese es casi el ejemplo ideal. Igual yo no mostré datos que incluyesen 2006, 2007, 2008, cuando empezó a descargar eso, ¿no? Bueno, entonces, si volvemos a acordarnos de que la Tierra la podíamos ver desde dos puntos de vista, que era como un insumo para la producción, pero que a la vez había que cuidarla por varios motivos que creo que son claros para todos los que estamos acá, volvemos a la idea de que es una discusión política, ¿sí? No es un tema neutro, no es un tema que no encienda espíritus o ponga posiciones medio irreconciliables. Y bueno, esto es algo que tenemos que resolver, por lo menos los que no estamos al lado de gente tan grandota como el señor de izquierda. Porque si no lo resolvemos, no es que no pasa nada, sigue pasando lo mismo que está pasando. Bueno, entonces, recordando que la cuestión es política, ¿qué alternativa habría a esta intensificación que vimos del uso del suelo? Entonces, yo voy a poner estos nombres, voy a presentar un nombre nuevo, además de Lance Perrin, que es Dan Shearing, pero aviso de entrada que es algo que aparentemente no ha funcionado como idea para el Dan Shearing, pero hace una linda oposición didáctica y me parece que ayuda a pensar. Entonces, esta idea ya la vimos, la idea de que si uno intensifica el uso del suelo podría en principio ahorrar tierra, y lo que no dije, pero es bastante fácil de entender, es que eso tiene sentido en los mejores suelos. Si uno mete tierras no tan buenas en producción y aplica la misma cantidad de insumos, tiene menos producto, o para producir la misma cantidad de producto tiene que usar más insumos, entonces es una vía de ineficiencia. Otra posibilidad sería decir, bueno, no intensifiquemos tanto el uso de los mejores suelos, pongamos más tierra bajo cultivo, pero bajo un sistema un poco más integrado, no especialización en producción sola del cultivo comestible o vendible, sino una integración con un poco de biodiversidad, corredores, intercultivo, ganadería y forestales juntos, y prácticas agroecológicas. Esto tiene dos supuestos fuertísimos atrás, este gráfico. Uno es que hay solo dos usos posibles para el suelo, que es cultivarlo o dejarlo en estado natural, y el otro es que necesariamente introducir este tipo de prácticas baja los rendimientos, y entonces uno necesita más superficie. No me voy a meter mucho ahí, pero sobre todo en el segundo, pero no son supuestos que todo el mundo acepte ni que los datos apoyen en todas las situaciones. Para el primero, que solo existen dos categorías de uso, sí voy a mostrar un gráfico. Esta es una clasificación, esta lista es una clasificación de los sistemas del planeta en biomas antropogénicos, y sí, hay áreas cultivadas, hay áreas naturales, pero hay 13, 14, 17 tipos de cosas que no son ni una ni la otra. Están ordenados por densidad de población. Entonces hay, como puedo decir, bueno, hay aldeas con riego, hay aldeas con ganadería, hay todo tipo. Bueno, habiendo criticado o dicho que era una simplificación didáctica de Perrin o Shearing, igual me parecía importante decir que o explicitar estas dos posiciones que están atrás de esos términos, porque hace como 20 años que andan dando vueltas. Y entonces,
Una actitud sería decir, y estoy siguiendo un poco la terminología de este señor Snow, que hablaba de las dos culturas, la cultura de las ciencias duras, la cultura de las humanidades, y entonces una postura más bien optimista, que es decir, no, la gente necesita comer, prioricemos la producción, no hace falta desarrollar los cultivos, es cuestión de hacerle sintonía fina a lo que ya venimos haciendo, ese es el único modo de avanzar. Por otro lado, uno puede decir, no, como van las cosas, tenemos que movernos a un sistema en el que haya coexistencia entre producción y conservación, porque no está todo lindo. La gente necesita un planeta que funcione para vivir. Y el punto de poner esto acá en el medio de los datos es decir que no hay muchos puentes entre esas posiciones, como intenta mostrar esta caricatura del autor del libro. Hay una raya bastante fuerte ahí. Uno mira públicos de seminarios, simposios dentro de reuniones de asociaciones profesionales. Suele haber en el auditorio 90% de gente que está acá o 90% de gente que está acá. Y me parece que está mal. Y que si hay un lugar donde eso se puede discutir es eso en la universidad. Y que se debe discutir. Eso era más bien un cierre que acá, pero repetirlo antes que se duerma no viene. Bueno, entonces volvemos a esta idea de... eso ya lo expliqué. La idea de que hubo poco ahorro de tierra, que no se produjo el spreading, que tampoco se produjo un aumento generalizado. La Revolución Verde permitió ahorrar tierra bajo el supuesto de que teníamos que producir lo que estamos produciendo, y en realidad lo que tenemos es una mezcla de intensificación y una palabra nueva que no habíamos usado hasta ahora, que era extensificación. Entonces, volviendo al modelo de ahorro de tierra o de producción más diversificada, en realidad pasó esto en algunos lugares. Acá teníamos un cartelito rojo que decían los mejores suelos. Pasó en los países con más desarrollo económico. Pasó en Europa, si se acuerdan. Algo de esto. Esto no lo vimos en las figuras de intensificación. Todos los continentes y países, que no nos mostré los países, se mueven de izquierda a derecha, con 5 excepciones en el planeta. Pero apareció esto, que no parece tener ninguna lógica. Si uno no mete el razonamiento económico de Jevons, ¿qué pasa en el mediano plazo? No tiene ninguna lógica. Estamos usando con la mayor intensidad, con el mayor impacto, no sé si todo tipo de tierras, pero mucho más tierras de la que a lo mejor hubiéramos predicho por cualquiera de los otros dos modelos. Y entonces ese efecto rebote viene por lo que ya expliqué. Que hay una elastización de la demanda, y la palabra que no había usado hasta ahora era por globalización. Eso no se puede explicar. Hace 15 o 20 años que gente como Lambin, no sé si han leído ese autor, por ejemplo, que usa la tierra en francés, globalización es la fuerza detrás de todas estas cosas. Sin un mercado mundial de biocombustibles, sin un mercado mundial de commodities, antes que eso, que haga que lo que se produce no sea alimento para uso más o menos local, entramos en esa otra lógica, no de ahora alcanza, usemos menos tierra, sino nos metimos en el sistema global y aprovechemos para producir más. Eso que dije en palabras está muy clarito, o que mostraba el esquema en colores, está muy clarito cuando uno mira tendencias en el uso de la tierra de los países industrializados. Esto es 1960, 388 millones de hectáreas. 2005, 388 millones de hectáreas. Parece tocado el número. Y proyección al 2050 por FAO un poquito menos. Esto es Latinoamérica, larga el periodo con 100 millones de hectáreas. Estamos en 200, la proyección es 255. No es al azar, no es para nada al azar. Argentina tiene una mezcla un poco de las dos cosas, por el tamaño y por la calidad de suelos, y entonces en realidad, este mapa de Bigliso me gusta mucho, él insiste que sí hubo una extensificación del uso de la tierra. Segundo mapa dedicado al ingeniero de Regibus que quería ver el Chaco.
pero hubo una intensificación y algún ahorro, a lo mejor incluso en alguna situación de uso agrícola en las partes de mejores suelos. Pero si... Bueno, entonces Argentina está dentro de un club muy selecto de países del mundo en desarrollo, en vías de desarrollo, tercer mundo, en el que estamos sextos en la lista de los países con más de 10 millones de hectáreas cultivadas, biólogos cultivables. India, China, Brasil, Nigeria, Indonesia y Argentina. Y los planes, el plan participativo, plan estratégico agroalimentario y agroindustrial para el 2020, en el que esta facultad trabajó mucho, prevé de 33 millones de hectáreas sembradas pasar a 42 en el 2020 para granos y casi lo mismo para todos los cultivos. Es decir, está planificado hacer una extensificación que tiene una lógica perfecta desde el punto de vista de desarrollo económico, de ingreso de divisas. La otra cuestión, hablando de ese club privilegiado, es que tenemos, como mostraba la tendencia de calorías que mostré hace un rato, tenemos casi 1 hectárea por persona bajo cultivo. Tenemos algo así como 40 millones de habitantes, algo así como 40 millones de hectáreas cultivadas, que comparada con el resto del mundo es el doble. El resto del planeta tiene media hectárea para comer. Nosotros tenemos media hectárea y media hectárea para altísimas responsabilidades, producir comida, otras cosas para el resto del mundo. Ahora, ¿podemos extensificar? ¿Podemos usar más tierra? Sí, hay un montón de tierra que gente que sabe dice que está en muy buenas condiciones de ser cultivada, y de 40 millones podríamos pasar a 100 millones de hectáreas. Y ahí si miran, este es un club más selecto que el anterior, este es a los que les queda el resto de área agrícola, hay más, no sé si más de la mitad, pero hay muchos países latinoamericanos, así que Latinoamérica es claramente un continente privilegiado en ese sentido. Y entonces, si pasase eso, antes que pase eso, hoy la situación es que tenemos 1 hectárea que nos toca cuidar, pero otra hectárea y media que nos toca vigilar. Puse 2 hectáreas proyectando la población argentina para 2050 50 millones. Esos 100 millones en principio van a seguir estando, no vamos a hacer muchísimos más. Y en el lapso profesional de ustedes queda la otra hectárea por vigilar. En un contexto en el que el resto del mundo ya no tiene media hectárea. Porque si nos vamos a 9 o 10 mil millones de personas y el área agrícola no aumenta, en realidad cada persona promedio del planeta pasa a tener 1/3 de hectárea. Nosotros en principio controlando 2. Es una responsabilidad muy grande y es lo que me motiva a contar esto cada vez que me invitan a contar algo. Porque me parece que es una visión, voy a usar la palabra estratégica. O sea, es algo que me parece que cualquier ciudadano tiene que saber y más ustedes que se están formando. Y una cosa que... Bueno, y esas 100 millones de hectáreas, que suena un número abstracto, puestas en un cuadradito continuo serían 1000 por 1000 kilómetros. Es un buen pedazo de la Argentina, del planeta. Y acá voy a nombrar algo a lo que voy a volver después, que es que esto hablamos con Miguel. Miguel está volviendo de Bolivia y me dice que abajo de un área protegida de bosque y selva hay enormes yacimientos de gas y de petróleo. Y eso es una bendición o es una maldición. Hay historiadores económicos y gente que ha pensado estas cosas que dice que en realidad es una maldición. Hay una cosa que se llama la maldición de los recursos naturales. Y si no me estuvieran grabando, repetiría la frase de un legislador venezolano, capaz un poquito mejor, que dijo: el petróleo es la mierda del diablo. Un político venezolano.
Si uno lo piensa, muchos de los países que no están en buena situación en el Oriente Medio, en el mundo árabe en general, son riquísimos recursos. Son otros recursos. Entran dentro del mismo paraguas para esta definición. Bueno, entonces, en el título yo había puesto algo así como ¿qué es lo que debemos hacer? Era una trampa total porque lo que nos estoy invitando a hacer es a pensar. Y lo que voy a terminar es invitándolos a discutir. Pero entonces, los obstáculos a hacer eso me parece que son varios. Son los obstáculos a parar esta marea de reemplazos que podríamos, me parece que como sociedad podríamos estar decidiendo hacer. Lo que yo veo como problema es que no lo decidimos como sociedad, está pasando. Desde ese punto de vista estoy usando el término de globalización y por eso les mostré datos que incluyen un periodo en el que ustedes no habían nacido. Porque no es una cosa para nada nueva. Está ocurriendo, sigue ocurriendo, y mi predicción hasta donde se puede hacer futurología es que los factores que están llevando a que eso ocurra no están disminuyendo, sino se están exacerbando. Entonces, obstáculos. Uno, soy muy joven hasta lo mejor para haber visto alguna vez esta frase: deterioro de los términos de intercambio. Términos de intercambio en economía, por lo menos en economía de divulgación, es la relación de precios entre lo que uno compra y lo que uno vende. Lo que un país compra y lo que un país vende. Y entonces yo me crié escuchando toda una escuela económica liderada por Prebisch, desde la CEPAL, en los años 60, 70, 80, hablar del deterioro de los términos de intercambio. El precio de las commodities que vendemos se va abaratando en relación a los bienes industrializados cada vez más sofisticados que compramos. Yo les mostré una pata de esa ecuación, que eran los precios de los granos hasta el año 2005. Esa es la verdad. De la maldición de los recursos naturales algo les dije, pero lo que para mí es nuevo, y estoy leyendo a alguna gente, economistas más recientes, es que lo que puede ser una maldición son los términos de intercambio favorables. ¿Sí? Si juntamos la idea de términos de intercambio con la maldición de los recursos naturales, si nos pagan mucho por lo que producimos tan bien, nunca va a ser muy difícil, tenemos que luchar contra una tendencia a no industrializarnos. Eso se llama el efecto holandés. ¿Por qué holandés? Porque pasó que subieron los precios del petróleo, Holanda tenía y se desindustrializó en la década del 70. Viene pasando hace un montón en muchos otros lugares, pero pasó en un país desarrollado recientemente, entonces se le llama el efecto holandés. Y entonces lo que dice esta gente es que una de las explicaciones por las que el mundo no desarrollado no se desarrolló es que tenía términos de intercambio muy favorables. La parte dinámica de la economía era la exportadora de estos bienes primarios. Y esa es la historia no de 40 años, esa es la historia de 3, 4 o 5 siglos, si no milenios. No empieza con la otra colita de eso es que además de no favorecer la industrialización, hay bastantes datos que muestran que además favorece la desigualdad en la distribución de ingresos dentro del país. Tiene una parte de la economía atada a un motor exportador y otra. Esto es lo que más modernamente, me olvidé de anotar la palabra, se conoce como extractivismo. ¿Escucharon algún lado? Esa junta el petróleo con las commodities de origen agrícola, los minerales, si quieren, del virreinato. Una materia prima en la que hay grandes ventajas de producción. Otro término asociado a esto que está pasando ya en tiempos más modernos es lo que se conoce como apropiación de tierras. Lo puse en inglés porque es mucho más, se ha difundido mucho más en la literatura en inglés, entre nosotros no la he visto tanto. Land grabbing, ¿sí? Directamente, y acá hace mención a post-crisis del 2007-2008 como un momento en que se aceleró la adquisición de tierras
desde el mundo más rico en los países no tan ricos. Y eso como otra evidencia, si hiciera falta, más reciente, cuando los precios de los granos no estaban bajando, sino estaban subiendo, en parte por los biocombustibles, de más extensificación, más avance, más presión global sobre los recursos en los países que somos ricos en esos recursos. Lo que dice Aldo Ferrer, insiste, esto está como dentro de una lista de desventajas, y esto sería una excepción. Lo que dice Aldo Ferrer es que una cosa es entender la globalización y otra es ser fundamentalista y decir, bueno, eso va a pasar, mostremos la remera de Monsanto, hagamos todo lo que favorece a la economía mundialmente más poderosa, porque no hay manera de luchar contra esa marea. De hecho, él hace una lista de cosas que incluye en esa visión fundamentalista la idea de que la globalización es algo nuevo que tiene que ver con las comunicaciones. Sí, tiene que ver con las comunicaciones. Por ejemplo, el ferrocarril y la máquina de vapor fueron fundamentales en la generalización de la globalización. No es algo del siglo XX ni menos XXI. Entonces, bueno, no es nuevo y no es inevitable. Uno puede, es como cualquier cosa mala, mejor saberla y entenderla bien. Si uno vive en un área con gran probabilidad de terremoto, no es que lo puede evitar, puede tomar decisiones sobre cómo construir, por ejemplo. Y para Argentina, el que antes nombré a Williamson, Roy Ora, que es un investigador de la Universidad de Quilmes, ha escrito cosas que están muy en esa línea, con ejemplos de los 2 últimos siglos en Argentina que están muy bien. El otro obstáculo, que yo no lo he visto mucho para uso de la tierra, es esta idea. ¿Ya no conocés la historia del sapo en la cacerola? Son unos experimentos bastante negros del siglo XIX, en que mostraban que si uno ponía una rana en un recipiente con agua de temperatura ambiente y le iba aumentando suficientemente despacio la temperatura, llega un momento que la rana se moría. Parece que hay variabilidad intraespecífica, igual en la tolerancia, y que si a esa misma temperatura letal uno le tiraba una rana pero no estúpida, saltaba rápido fuera de la cacerola y no toleraba eso. Y entonces, esta analogía se ha usado mucho para las reacciones frente al cambio climático, que además está la temperatura ahí metida. Pero el uso de la tierra sigue exactamente el mismo modelo, y si uno toma 50 años de historia, no parece, el millones de hectáreas cultivadas, no parece ser una cosa catastrófica que vaya a ser un titular de crónica, que vaya a llevar a nadie a tomar una decisión hoy, porque está pasando lo mismo que desde el año 61. Esa es la curva azul. El agregado, por lo que ustedes ahora entienden de dónde se extensifica y dónde se ahorra tierra, es que la pendiente es 4,4, es decir, 4 millones de hectáreas por año. Lo que ahora ustedes entienden es que en realidad el nuevo uso de la tierra son 5 hectáreas por año. Acá, esta ecuación. Y más o menos 1 millón de hectáreas ahorrada en otro lugar. Cada año aparecen 4 millones de hectáreas nuevas a cultivo, pero en realidad nuevas son 5, y una está desapareciendo de cultivo en el mundo desarrollado. Entonces, importantísimas las dos cosas, pero la gradualidad le pone una componente que lo hace no espectacular, difícil de comunicar. Todo el tiempo me pasa el impacto ambiental, que es una materia de quinto año de agronomía. Digo, bueno, vamos a hablar de cambios en el uso de la tierra, ¿qué querés decir? La mitad del tiempo la mitad de las cosas que yo tienen que ver con esto, y me desespero cuando escucho eso. ¿Qué cambio en el uso de la tierra? Si me dice cambio climático, todo el mundo sabe. ¿Qué cambio en el uso de la tierra? Vas a dar la vuelta y pasar la maceta, ¿qué es eso? Bueno, y es esto. Esa dificultad de comunicación está en esa dificultad de percepción también. Una diferencia con el cambio climático es algo para lo que no tengo ningún nombre muy académico, pero es que el cambio en el uso del suelo tiene cara. La gente que trabaja
en los proyectos relacionados con los COM en el norte, la gente que es activista de Greenpeace, lo puede comunicar muy bien, puede sacarle la foto de la familia que está siendo desplazada, puede sacarle la foto de la MNT. No es anónimo el cambio del suelo allá. Esos 5 millones de hectáreas en algún lado están siendo usadas de alguna manera. El cambio climático nos genera más luz para prender, más dióxido para prender el aire acondicionado acá, y nos afecta a todos un chiquitín, pero en promedio igual en todo el planeta. Esto es mucho más concentrado. Bueno, entonces, si bien faltan 3 transparencias, esta es como mi mejor resumen, que es que además de mejorar el rendimiento de la distribución de alimentos, tenemos el desafío de alimentar a la población mundial, que incluye este mandato para el que hay consenso en 4 o 5 documentos de esos de 100 autores que encargan Naciones Unidas, reuniones de Río más 20, está lleno de documentos que dicen hay que intensificar sustentablemente. Y la verdad que no sabemos qué quiere decir. Hay que tomar un montón de decisiones sobre el uso de la tierra acá y al lado, porque algo que muestran los tesistas de José Caruel, el grupo de Grau, es que el mejor predictor de si una parcela se va a desmontar o no es si la de al lado ya está desmontada. Hay un paper en prensa de Grau que muestra que la ley de bosques es irrelevante para eso. En un momento que Argentina tenía y Brasil no, el precio de la soja bajó y los dos dejaron de desmontar. Después cuando subió, los dos empezaron a desmontar. Me parece la de la... José hizo lo mismo para la ley de bosques y provincias vecinas en Argentina. Bueno, y que entonces hay un debate que creo que debería ser más académico, iba a decir PSA, ¿no? Es político, pero debería ser más académico, a lo mejor por eso mismo, por lo importante que es. ¿Qué caminos hay? Bueno, ni el voluntarismo, es muy musculoso la chica, pero no alcanza con buena voluntad y no alcanza con ir al choque. De hecho, me parece que no solo es irrelevante a veces la acusación del militante, sino que a veces es contraproducente. O sea, hay que pulir muchísimo mejor los mensajes, porque si no, ya perdimos. No es que le podría haber puesto los cartelitos al revés, el forzudo y el flacucho. Parece que no. Y la cuestión, esta sección se titulaba Caminos, si se acuerda, me había olvidado de mencionar esto, estamos hablando de una cosa que no es para nada nueva, que se llama la tragedia de los comunes. Cuando un recurso es compartido, en general, lo que conviene es llegar primero y usarlo mucho. Si hubiera acá una mesita con masas a la salida, no es que si no la como ahora la puedo comer después. Estamos en una situación de pero hay gente que ha pensado y escrito bastante sobre esto, y eso incluye esta señora que se murió hace muy poquito, que es Elinor Ostrom, que ganó el Premio Nobel de Economía por haber pensado en estas cosas, y que mostró, que es lo que está resaltado acá en el resumen, que hay estrategias que han funcionado bajo contextos de recursos compartidos, por ejemplo, en pesca. Un muy buen ejemplo, porque fuera de cierta distancia de la costa cualquiera puede ir y pescar, realmente. Y entonces ha habido comunidades de pescadores en el hemisferio norte que han logrado manejar la cosa, ponerse de acuerdo y manejarla bien. Y entonces hay teoría. De hecho, hay gente que llama todo esto, de lo que hemos leído muy poco en general nosotros, lo llama la segunda ciencia ambiental, porque tiene la parte que le hace falta de la buena ciencia natural, la ecología y la biología, pero tiene lo mucho que se ha desarrollado de ciencias sociales, manejo empresario, negociaciones políticas. Y la ciencia ambiental es las dos cosas juntas. No es una. Entonces eso hay que verlo. Y me gusta mucho en esta figura mostrar, este es su resumen del esquema que habría que cumplir para manejar bien los recursos, que la información, los datos duros biológicos y físicos son una de 5 cajitas, porque va a haber conflicto. Entonces hay que programar cómo trabajar ese conflicto. De hecho, ella dice una cosa más, ella habla se usa una terminología biológica en otro contexto acá que es evolución de los sistemas socionaturales o antrobiológicos,
que es, vos haces un conjunto de reglas y aún los mejores ciudadanos que más cumplen con la ley van encontrando maneras de que de buscarle la vuelta para que no funcione, echar la ley, echar la trampa. Entonces, no solo el sistema natural responde, sino que el sistema que ellos llaman institucional responde a las mejores medidas que uno puede tomar en un momento, y que hay que estar preparado para alentar la adaptación, no en el sentido evolutivo, la adaptación, ajustarse y cambiar, proveyendo infraestructura institucional, no solo infraestructura física. Bueno, y ahí les agradezco y pongo este grafiquito que muestra que la sustentabilidad tiene 3 patas y no solo ni la económica ni la ambiental alcanza. Bueno. Yo tengo una opinión. La palabra sustentabilidad ha sido manejada también diplomáticamente, por lo cual tuvieron que ponerse de acuerdo en muchos aspectos comunidades distintas. Entonces empezó con los africanos, después tomó Naciones Unidas, la FAO, y la idea que nosotros conocemos es mantener un equilibrio. Entonces lo que vos mencionabas de crecimiento sustentable, en realidad es que encontremos sistemas virtuosos de producción que se retroalimenten y cada vez vaya mejor. Y hay ejemplos de que eso se puede conseguir. Especialmente en eso que trabajaba Claudio Gerza de los múltiples cultivos. En Brasil ya están haciendo una mezcla de árboles, cultivos agrícolas y pastos que generan no solo mayor producción, sino también una aplicación muy importante de la inteligencia humana, buscando las relaciones simbióticas. Sí, yo lo puse entre paréntesis no porque me parezca que no se puede o que no existe, sino porque no ha pasado. Entonces ahí está clarísimo que uno de nuestros trabajos es hacer que eso pase. Estamos de acuerdo. Quería comentar Sí, que estamos en este tema de los policultivos, que en el capítulo de prácticas experimentales en frente del pabellón Valles ya hay por lo menos 3 policultivos agrícolas para que el docente que quiera verlo lo sostenga. Espacio publicitario. No fue fácil implantarlo. En realidad no es una pregunta, primero felicitarte, pero realmente es un tema de tan enorme complejidad, porque es realmente un rompecabezas muy complejo. Hiciste la presentación de 45 minutos visuales. Sí, pero mi reloj no anda muy bien, yo lo tomo como 45 y además muy claro. Eso es muy valorable porque después esto, como sabes, va a ir a un portal donde está disponible para más gente. Y mi sensación es que nosotros como institución académica participamos en un punto donde alguien le tiene que poner el cascabel al gato. Y ese cascabel tiene que sonar muy fuerte. Entonces, y solo para mencionarlo, en este viaje que fue a la zona de expansión de la frontera agropecuaria en Argentina, en el Gran Chaco, y después en el sur de Bolivia, que no hay expansión de frontera agropecuaria en la zona de Yacuiba, Tarija, Villamonte, sino que hay extracción de hidrocarburos. Entonces una dinámica de frente, de avance, y la otra es de extracción ahí. Me parece que ahí hay un ejemplo, y ojalá podamos hacer un seminario que sería como la continuación del tuyo, porque todo lo que vos expusiste acá, que hay elementos que tienen que confluir en una situación virtuosa, de alguna manera con todas las dificultades, es un área protegida que se llama Aragüe, guaraní,
área en el cual la comunidad guaraní ha logrado la coadministración con el Estado boliviano de la exploración de hidrocarburos. Y entonces ese es un ejemplo virtuoso de muchas de las cosas que vos explicaste. ¿Qué es eso? Lo último en el paper este de la mujer que falleció, lo que señalaste del color, de lo que se puede, ese es un ejemplo. Entonces me parece que pueda presentarlo. Sí, ahora tiene una serie de reglas, que ahora no me acuerdo, las he leído en su momento, pero que incluyen cosas como el tamaño del grupo. Si vos pones a los 7.000 millones de habitantes de Pereira o los 3.000 millones que tenemos a un buen nivel de consumo como responsables de emitir menos dióxido de carbono, no funciona. Claro. Si es un poco más cara a cara, si hablas de una docena, 50, un grupo que ve que de un acuerdo de no gastar ahora puede venir un premio de recibir después, que eso se llama, estuve aprendiendo en estos meses, capital social, no sé si lo escucharon alguna vez. Capital social, la traducción elemental sería redes de confianza, la construcción de redes de confianza. Entonces, hay un monitoreo mutuo, mejor alguien nos podría llamar de desconfianza, de establecer reglas de cómo nos controlamos. Exacto. Y todo funciona mucho mejor si una parte relativamente menor de la energía tiene que estar dedicada a lo que hacen los demás. Eso, disculpame. Sí, No, quería yo hacer un comentario acerca de la intensificación, que acá se está tratando de desarrollar, hay proyectos de una tesis de doctorado, donde se está estudiando la intensificación de cultivos en el norte de la provincia de Buenos Aires, que hacer dobles cultivos, distintos cultivos, no solo trigo soja, sino leguminosa con soja, leguminosas con maíz. Y lo que se ve es que hay un uso mucho más eficiente de los recursos y, por ejemplo, a nivel maleza, también se baja mucho la densidad de maleza. O sea que también acá en Argentina deberíamos, no sé, focalizar un poco en el tema de la intensificación de cultivo, que se puede hacer de manera sustentable, haciendo una buena rotación. Realmente se hace un sistema sustentable y con una eficiencia en el uso de los recursos muy buena. Tendríamos que dentro de lo que es la producción... Los datos, ya que Damián hizo un aviso publicitario, estos datos los habíamos juntado, esto no incluye ningún manejo minoritario, estos son los 61 países que producen el 90%, 95% de la energía. Y con todos los cultivos grandes, que no son muchos, saben que son 7, 8 cultivos. Y lo que estábamos seguros, yo estaba seguro que iba a pasar, era que se iban a comportar así. Que a medida que se intensificara la relación entre output e input, la eficiencia en el uso de los recursos, que aumenta para allá, la iban a ir cruzando. Y no pasó. Muy especialmente Latinoamérica, que está acá, tuvo una época, el acercarse a esta línea es disminuir la eficiencia en el uso del insumo, ¿no? Es lo que uno espera con la intensificación, esa es la curva de expresión. Latinoamérica se alejó, que además muestra que no necesariamente se están poniendo cultivos malos suelos, por lo menos que los nuevos cultivos se están haciendo muy bien, mejor que hace 20 años. Es una pequeña publicidad para agrónomos sin entrar en sistemas más novedosos como los que decía Alejandro, un nombre Bettino. Así que hay un potencial. Claro, la cuestión es hacer un doble cultivo donde el suelo se mantiene en producción durante todo el año y los recursos disponibles que hay los usa el cultivo. Si no se usa así intensivamente el suelo, esos recursos disponibles los usarían las malezas. Entonces tendríamos que aumentar el uso de herbicidas para controlar después a las malezas al momento de producir los cultivos. ¿Sí? Y bueno, la intensificación se está haciendo en buenos suelos, porque si no, el rendimiento de los cultivos no es bueno. Entonces son suelos de alta productividad. Y la otra cosa que por ahí habría que mencionar tiene que ver con la escala. Yo hablé de la escala super macro, ni siquiera países, pero puse continentes, y por otro lado dije el suelo tiene cara y la parcela que nombra Bettina es una parcela
15 hectáreas experimentales que está separado de otra nada. Que muchas de las soluciones, y eso también lo plantea Ostrom en el tipo de organización, tiene que ver con esto del tamaño del grupo. En realidad la unidad de manejo no es la parcela, ni el país, es el paisaje o es la región agroecológica. Entonces, la respuesta no tiene por qué ser igual en todos lados, que es buenísimo, porque las jurisdicciones varían en sus decisiones, y todo bien que así sea, pero además hay mucho factor local, es distinto del cambio climático, mucho factor local que influencia no solo lo que la gente prefiere hacer, sino si se puede o no se puede hacer. Un poco también el tema pasa por quién toma la decisión final del uso de la tierra. Si en Argentina predomina que el uso de la tierra lo decide el propietario, entonces depende del propietario que se convenza de lo que le plantee Betina o lo que vea, lo que le diga el investigador que dice si haces trigo o maíz o en lugar de soja siempre te va a convenir, ¿no? Entonces, lo que está pasando, es el caso típico de punto caliente de la intensificación o de la expansión agrícola hoy en día en Santiago del Estero, y en Santiago del Estero tenés el productor o el propietario que lo alquila al que más le paga, y usualmente el que más le paga va a tener que hacer soja porque si no, no le conviene, a no ser que sea uno de esos productores que dice no, me interesa la intensificación, cuido el suelo y le voy a poner maíz uno cada 2 años. Y por otro lado, hay alguna legislación que es la planificación, que el Estado le dice, bueno, pero no podés, tenés que dejar tanta porción de tierra sin cultivar, y si la decisión pasa por el productor, algunos la cumplen y otros se tratan de meter o pasan la topadora de noche o se meten algunas ventanas, porque históricamente la legislación ha permitido ventanas que, bueno, un año se puede, hay todos y después... Entonces la discusión un poco también pasa por quién toma la decisión final. Y si queda en manos del tipo que es el dueño de la tierra, va a haber algunos que prefieren la guita, como te dicen, bueno, pero la soja sale hoy esto, pero el año que viene capaz que sale menos, entonces aprovecho y hago soja siempre, y otros que van a tender a cuidar el recurso, pero eso, la variación esa no va a cambiar nunca, va a estar, para mí van a predominar los que prefieren el sacarle la mayor provecho económico, y bueno, ahí sí seguimos. Yo estoy convencido que no va a variar nunca, pero bueno, también soy convencido que tenés que hacer que le convenga hacer lo que nos conviene a todos. Hay herramientas poderosísimas del Estado para eso. No necesariamente el control policial de la parcela. Entonces, el Estado puede manejar muchas cosas relacionadas con los precios. Muchas cosas. Si no le conviene, estoy de acuerdo en que si no le conviene a la parcela individual no va a ocurrir. Si estás en el precio, entonces ahí manejás ese motor que tiene el productor, que es ganar más dinero, pues lógico. Sí, o a través del palo y la zanahoria impositivo. Sí, claro, mucho menos. Manejar las retenciones con los cultivos que sean más manejables. Bueno. Hay una pregunta ya más al fondo. Sí, Roberto, hasta ahora, de lo poco que he leído, el seminario que vi, es como que se sabe bien, o se ha modelado o simulado bien, el aumento de la población de acá a 50 años. De como que algunos dicen 7 millones, 9 millones. Sí. Y también se sabe, se trata de ver bastante cómo estamos ahora o lo que estamos haciendo ahora, pero te quería preguntar si vos sabés, o si sabés de algún estudio, algún paper o algo, de cómo es la simulación de cómo se está produciendo, de cómo estamos produciendo ahora para adelante, porque es como que siempre veo qué es lo que va a pasar con la población, qué es lo que pasa ahora, pero con la ecuación no me cierra con cómo estamos ahora, cómo estamos produciendo. Bueno, Antonio Hall, por ejemplo, está trabajando últimamente en los gaps, en los techos, las brechas Sí. de rendimiento y los motivos por los que se ha desacelerado en general la respuesta al mejoramiento genético y ese tipo de cosas, pero pensándolo, creo yo, en una parcela tipo de sistemas de producción de revolución verde, que van a estar con nosotros un tiempo largo. Pero no sé si preguntabas otra cosa. No, porque lo que leí de Antonio es acotado a un cultivo que es el trigo, sí, y da pauta de cómo se puede llegar a mejorar, pero no es, digamos, como esto era bien global, te quería preguntar si vos conocías algo más. No, de hecho, mi plan con esto es, cuando lo escriba, era dárselo a Antonio Hall para que me lo revise, porque seguro que él maneja un montón de
de formación mucho más de cultivo. Yo soy agrónomo, pero no trabajo en estaciones ejecutivas, puede sumar esto seguro. Seguro va a tener una visión crítica y constructiva. Sí. Sí. Entre las herramientas que dispone el Estado sería dar subsidios, por ejemplo, para hacer policultivos o créditos blandos a largos plazos y bajas tasas de interés a través del Banco Nación, o incluso los bancos internacionales como el BIR podrían usar esas herramientas, o también podría hacer retenciones diferenciales, un poco más de retenciones si hacen solo soja, un poco menos si hacen rotaciones o si hacen varios cultivos al mismo tiempo, y así se puede torcer un poco la conveniencia de hacer solo soja o de hacer otros cultivos. Quiere decir, está el mercado, pero se puede modificar las tendencias del mercado. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esas herramientas no tenemos que inventar nada, hay mucha gente que sabe mucho más que nosotros de todo eso. Lo que me parece que falta en el medio es, otra terminología que se usa mucho en esto, la usa el PEA, el Programa Estratégico Agropecuario Nacional, usa la idea de tecnologías apropiadas, no en el sentido de apropiarse, sino de correctas. Y me parece que nos falta bastante discusión de apropiadas para qué. Porque, por lo menos yo no estoy pensando en una vuelta al mundo original de cazadores-recolectores. No, hay muchos muy buenos beneficios de capitalismo, pero también hay muchos daños colaterales, como dice Bauman, que es otro autor que lo está comiendo. Conocen a solo mucha gente que queda fuera de ese modelo. Y él dice que no es que queda fuera de casualidad, que por diseño es ignorado. Eso está muy bueno, la expresión daño colateral. Y eso, las herramientas que se acuerdan que están, pero son eso, son herramientas. No tiene que decidir cuánto es un poco más, cuánto es suficientemente bueno. Los números son lo difícil. Pues, me parece que para el 99% de la gente la solución está en algún punto intermedio, y ese es el problema. Bueno. Yo Sí, porque daría ya estamos que respetemos el horario y se sí. acerquen los que quieran y nos quedamos Sí, hablando. después cerramos acá y...